Alcalá dio a luz ya el día, creo que fue ayer, sí, el día de ayer, mandó una foto del bebé, así que gracias por eso, gracias a los que estuvieron orando. Ellos están entonces ahorita en casa, endulzados porque es su primer bebé, es el primero, tremendo, ¿no? Así que gracias. Si tiene el teléfono de Alcalá, mándale unas felicitaciones, dígale gracias, o estoy orando por ti. Su esposa necesita más recuperación, pero hasta ahora se ve que todo está bien, así que esa es una buena noticia. Otra buena noticia es que tenemos al hermano Celso aquí, ya es miembro de la familia. Celso es estudiante del IBE de varios años, está con nosotros en el IBE y por razones de trabajo y otras cosas, entonces no ha podido estar el domingo, pero nosotros comprendemos, entendemos. Y gracias Celso, de veras, con todo nuestro corazón, es una alegría para mí verlo aquí. Siempre estamos orando por usted y además ha estado estudiando en el instituto. Esperemos que sigan tomando clases, no solo Celso, sino ustedes. Si quieren servir a Dios, tienen que estudiar la palabra de Dios. Y si quieren seguir sirviendo a Dios, tienen que seguir estudiando. Si ven la filosofía del IBE, es esta. Si quieres liderar, tienes que estudiar. Y si quieres seguir liderando, tienes que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque los líderes de una iglesia nunca dejan de aprender. La palabra de Dios cada vez es más fresca. La palabra de Dios tiene, el Nuevo Testamento tiene 1900 años de haberse escrito, ¿sabían eso? Pero sigue siendo fresca para el día de hoy. El Antiguo Testamento ya estaba escrito 200 años antes de la venida de Jesús. O sea que el Antiguo Testamento escrito ya tiene 2221 años. Y sigue siendo fresco para el día de hoy, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Vamos a continuar con la serie de mensajes Apocalipsis. Todos tienen, hablen conmigo sus Biblias, vamos a continuar. Estamos predicando versículo por versículo. Terminamos el capítulo 1, si ponemos en la pantalla el bosquejo, en el capítulo 1 ya lo terminamos. Si ven, dice, las cosas que, dice allí, has visto. Vimos ya todo el capítulo 1, más de 20 versículos, ¿se acuerdan? Lo hemos predicado verso por verso, verso por verso. Vamos a entrar ahora, si ponemos, la segunda división. Vamos a entrar hoy con el capítulo 2 y el capítulo 3 en la segunda división. Y una vez que terminemos, vamos a entrar a la tercera división, que es a partir del capítulo 4 hasta el 22. La primera parte de la división que ustedes ven, la visión de Cristo, son las que has visto. Ya eso ocurrió, ya pasó en el primer siglo. Hoy vamos a entrar a ver lo que está ocurriendo. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis está ocurriendo. Vamos a ver las 7 iglesias. Y luego que terminamos de estudiar las 7 iglesias, vamos a ver el capítulo 4 hasta el 22, que no ha sucedido, no ha pasado. Ese es el Apocalipsis de que el mundo allá afuera habla. El mundo allá afuera dice, uy, el Apocalipsis. Cuando escucha el mundo la palabra Apocalipsis, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Terror, fuego, ¿verdad? Angustias, persecuciones, muerte. Cuando escucha Apocalipsis, el mundo de afuera, lo primero que se le viene a la mente es zombies. Zombies y susto, terror, ¿verdad? Ahora, segunda pregunta. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente ahora un cristiano? Cuando un cristiano escucha Apocalipsis, ¿qué es lo que primero se le debería de venir a la mente? A ver. ¿Aló? Esperanza. Porque el Apocalipsis está escrito no para asustarnos, sino para animarnos y darnos una esperanza de que no vivamos el capítulo 4 al 22. ¿Por qué se escribió el libro de Apocalipsis? Para que en la humanidad entera no vaya a pasar capítulo 4 al 22, ¿sí? Para que no entre en la grande tribulación, sino que para que se preparen. Para eso está escrito Apocalipsis, pero el mundo se asusta, ¿verdad? Se asusta muchísimo.
prefiere escuchar Mickey Mouse, prefiere escuchar Walt Disney, pero la palabra Apocalipsis no quiere, le da terror, le da pánico. Y muchos incluso cristianos, hablando de cristianos, no leen el libro de Apocalipsis porque dicen, uy, todavía no estoy preparado, no estoy preparada. Y no es así. Lee Apocalipsis. Los cristianos, cuando escuchamos Apocalipsis, nos da ánimo, esperanza de estar preparados para la venida del Señor. Así que Apocalipsis no debe ser un terror para los cristianos, de ninguna manera, ¿no? Abran conmigo sus Biblias, vamos entonces a la segunda división. Capítulo 2, verso 1 al verso 7. Vamos a leer la Biblia. Por favor, si me acompañan a leer la Biblia, si ponemos en la filmina Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Ahí está, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, el mensaje a Éfeso. Estoy leyendo la Biblia. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia aquí son los pastores. Escribe, dice, al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro es Jesús. Dice esto a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Linda esta iglesia hasta ahí, ¿verdad? Está bonita hasta ahí. Pero miren lo que sigue. Ay. Pero, diga conmigo, pero tengo contra ti. Ay. Jesús tiene contra la iglesia algo. Jesús, imagínese a Jesús que tiene algo en contra de una iglesia. ¿Qué es? Mira el verso 4. Has dejado tu primer amor. Ay. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, son los falsos predicadores, las falsas doctrinas. Y esta iglesia aborrecía las falsas doctrinas, los falsos predicadores, los cuales yo también aborrezco. Verso 7. El que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oído? Oídos. Todos tenemos oídos. ¿Y por qué Jesús dijo aquí? El que tiene oídos, que oiga. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y todos nacemos con un par de oídos. Oídos con huecos, ¿verdad? Tenemos nariz con huecos. Pero así nos creó Dios. Y aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí vamos a ver la iglesia de Éfeso, porque la semana que viene vamos a seguir mirando Éfeso y luego la siguiente iglesia. Son 7 iglesias aquí representadas. Unos dicen que estas 7 iglesias representan la era de la cristiandad de todas las edades, desde que se inauguró la iglesia el siglo I hasta el año 2021 que estamos ahora. Que las 7 iglesias, número 1, representan todas las iglesias de todas las edades. Por ejemplo, alguien me da un boletín, por favor. Alguien me da un boletín. Miren en sus boletines en la parte del medio. Muchas gracias. Miren en sus boletines en la parte de atrás, perdón. En el cuadro de abajo, si ven, por ejemplo, muchos dicen que las 7 iglesias representan las 7 edades o etapas o periodos de años. Por ejemplo, si ven año 33 al 100 representa la iglesia de Éfeso. Así dicen unos. Año 100 al 300 representa la iglesia de Esmirna. ¿Sí ven? ¿Y qué representa todo eso? La primera de Éfeso que vamos a ver
en el cuadro dice 1, Éfeso. Representa la iglesia que había dejado su primer amor. Veamos el año abajo, 2020 hasta el rapto. No sabemos cuándo venga el Señor. ¿Por qué 2020? Porque el año 2020, el año pasado, con todas estas situaciones que tenemos en el mundo, cambió la historia de la iglesia. Es la iglesia de Laodicea. Y los que piensan que el primer punto de que las 7 iglesias representan las 7 edades que tienen las iglesias cristianas, dicen que estamos en el tiempo de la iglesia de Laodicea, que la vamos a ver al final, y que es la iglesia con una fe tibia. Entonces quiero que entendamos bien. Son 3 cosas que están representando la iglesia. Número 1, unos dicen que representa toda la historia del cristianismo, desde el año 33 que se inauguró la iglesia hasta el día de hoy. Y cada una, ustedes ven en el cuadro, que tienen sus fechas. Ese es el primer punto. Número 2, otros dicen que las 7 iglesias están representando las condiciones de cada congregación. Las condiciones, por ejemplo, si usted mira en el cuadro donde se dice, o sea, las condiciones de la historia de la iglesia, en el cuadro de en medio dice fin de la era apostólica, número 2, la era de los mártires, número 3, del año 300 a 500, la época del imperio Constantino y el papado, año 500 al año 1500 es la época de los papas. 1000 años los papas tomaron el control absoluto de la iglesia y está representando a la iglesia de Tiatira, y así sucesivamente. Y se dice que el día de hoy está representando la apatía espiritual, o sea que ya la iglesia y el mundo, pocos quieren saber de Dios, hay mucha apatía, mucho materialismo. En tercer lugar, otros dicen que todas estas 7 iglesias están representando 7 tipos de cristianos. De todos los 2000 años de historia de iglesia, las 7 iglesias, número 3, se dice que representan los 7 tipos de cristianos. ¿Cómo encontramos los 7 tipos de cristianos? Miremos arriba, por ejemplo, dice Éfeso, representa al cristiano sin amor. Sí hace las cosas, sí predican, sí barren la iglesia, sí hacen la limpieza, sí cantan, sí tocan, sí, pero sin amor. Y eso vamos a ver hoy. Representan desde el año 33 hasta el día de hoy, representan los cristianos sin amor. ¿Sí ven? Las 7 iglesias, número 3, también están representando los 7 tipos de cristianos. Que hay cristianos que sí se congregan, pero han dejado su primer amor. Sí hacen las cosas, pero ya no con amor como al inicio, como la luna de miel, ¿verdad? Como el noviazgo y la luna de miel, y ya pasaron 10 años de casado, 20 años de casado, y ya no es igual. Ya no es igual. Él le dice, amor, ¿me puedes dar un besito? Y ella dice, guácala. ¡Wow! Ha pasado el primer amor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están conscientes de eso? Casados. Sí. Ojo. El segundo tipo de cristianos, dicen otros, que representa el cristiano noble, es la iglesia de Esmirna, el cristiano noble. Hay nobleza, ama a Dios. El tercer tipo de cristiano, el cristiano tolerante, el que tolera de todo, dice, sí, está bien el homosexualismo, eso está bien el lesbianismo, está bien el aborto. Y hay tipos de cristianos el día de hoy así, que dicen eso, sí. Por eso, número 3, las 7 iglesias también representan 7 tipos de cristianos. Claro que sí. El cuarto tipo de cristiano es el cristiano liberal. El domingo está en la iglesia, pero durante la semana o el sábado, los fines de semana, está en los antros, sí. Está en las grandes pachangas o bailongos, sí. Está en las apuestas, está en el horóscopo, o está en la pornografía, y el domingo viene a limpiar su conciencia. Ese es el tipo de cristiano. O sea, estas 7 iglesias tienen
mucho que decirnos a nosotros. Veamos en cuál de ellas encajamos. Si el caso es el número 3, de que las 7 iglesias representan 7 tipos de cristianos. El quinto cristiano es el cristiano medio muerto. Sí, representa la iglesia, y lo vamos a estar estudiando a fondo, ¿no? Es la iglesia de Sardes. ¿Cómo es ese cristiano medio muerto? Que se desanima de cualquier cosa, que no ora, que no lee la palabra, ¿verdad? Un cristiano medio muerto es aquel que tiene un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Es un cristiano que da a reuniones para sobrevivir en la fe cristiana. El 6º tipo de cristiano que representan las 7 iglesias es el cristiano fiel. Esa es la iglesia de Filadelfia. ¿Cuánto les gustaría ser la iglesia de Filadelfia? Es el cristiano fiel. A pesar de pruebas, tribulaciones, hace frío, hace calor, no importa. Es fiel a Cristo. No importa lo que venga a su vida, se mantiene firme en Cristo. Y el último tipo de cristianos es el cristiano tibio, el que lo representa. ¿En cuál de estos 7, si ese caso es para nosotros, que representa 7 tipos de cristianos, cuál de esos seremos nosotros? Si es que representan las 7 iglesias de las 7 edades, entonces estamos viviendo en la última iglesia, la Odisea. Sí. Y si es que representa la historia de la iglesia, entonces también estamos en medio de una apatía espiritual, o sea, una indiferencia espiritual. Ya las cosas espirituales no nos llaman tanto la atención, si ese es el caso. Veamos entonces la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Fue la primera en recibir su carta, fue la primerita. Y la carta que le manda Jesús a las 7 iglesias de ese tiempo y para el tiempo de hoy están en orden. Así, imagínense si el orden no fuera como ustedes tienen: Éfeso, Esmirna, 3 Pérgamo, 4 Tiatira. Entonces creo que a lo mejor no pudiésemos nosotros comprender y entender los problemas que tenemos en toda la historia de la iglesia. Y la primera carta en recibir fue la iglesia de Éfeso. Esta iglesia es catalogada por Cristo como una iglesia buena y mala. Le ruego que le ponga allí, en la parte del medio de su boletín, donde dice Éfeso, iglesia sin amor, póngale iglesia buena y mala. Porque en cada iglesia le voy a decir, iglesia mala, esta es iglesia buena, pero esta es buena y mala. Esta iglesia de Éfeso. Buena y mala. Buena porque había mantenido su gran trabajo. Era una iglesia que trabajaba para la gloria de Dios. Era una iglesia pujante. Era una iglesia que servía a Cristo. Por eso era buena. Y mantenía la sana doctrina. Por eso es catalogada por Cristo como una iglesia buena. Ya vamos a ver por qué es mala. Buena porque trabajaban duro, y mala, ojo con esto, si usted escríbalo, porque había dejado su primer amor. Ellos seguían sirviendo a Dios, pero ya no lo hacían como al inicio, con ese amor, con ese entusiasmo. Se hizo nada más una costumbre. Así se hizo, una costumbre. La ciudad de Éfeso era una ciudad real, donde estaba la iglesia de Éfeso. En los tiempos del primer siglo de la iglesia cristiana, no tenían tantos nombres. En ese tiempo, si en la ciudad de Éfeso había 300 iglesias, todas se llamaban iglesia de Éfeso. Si en la ciudad de Colosas habían 120 iglesias, se llamaban la iglesia de Colosas. Hoy no es así. Hoy aquí en la ciudad de Gresham puede ser que haya 30 iglesias hispanas y no todas tienen el mismo nombre. Cada una tiene diferente nombre. Antes no era así. No importa la cantidad de iglesias que hayan, se llamaban lo mismo. Aquí encontramos a la iglesia de Éfeso que le escribe. La ciudad de Éfeso era una de las capitales, de las ciudades principales de la provincia romana. Fue el puerto central de comercio. Si ponemos en la pantalla, ahí está la ciudad de Éfeso. Algo sumamente importante allí. Gran ciudad, gran
ciudad en lo político, en lo económico, en todo. Gran ciudad de Éfeso, una ciudad muy grande, y ahí estaba la iglesia de Jesús. 150.000 habitantes de conciencia greco-romana vivían con intensidad entre la riqueza, la pobreza y el ministerio. Y finalmente en esta ciudad todos debían de creer que fue fundada por las misteriosas amazonas. ¿Por qué? Porque había mucha mitología griega. Y todos decían que la ciudad era hecha o era fundada por las misteriosas amazonas en ese tiempo. Tremenda la ciudad de Éfeso. Había allí, dentro de la ciudad, si seguimos poniendo una filmina, había en la ciudad mucho paganismo, había mucha corrupción, mucha idolatría por los cultos a la diosa Diana. Sí, la diosa Diana era una diosa que ya la vamos a mirar un poquito más adelante. Era la diosa de la fertilidad, la que les ayudaba a tener muchísimos hijos, y tenía que ver con cultos, le rendían cultos a la sexualidad. Tremendo. Entonces, si miramos en la pantalla, Pablo allí fue en ese templo para la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Pablo casi fue despedazado. ¿Por qué? Porque si ustedes leen, les recomiendo que lean Hechos en la Biblia, capítulo 19, del 23 al 41, les ruego que lo lean en su casa. Usted se va a dar cuenta que casi lo hacen pedazos. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a esta ciudad de Éfeso a predicar el Evangelio y les dijo que había un solo Dios y que no era la diosa Diana la salvadora. Entonces ellos, por más de 2 horas, gritaron lo que tenemos en Hechos capítulo 19: grande Diana de los Efesios. Por 2 horas callando el mensaje de Pablo. Pablo predicando en las plazas, pero lo callaron. Y ellos gritaron con furia, gritaron por casi 2 horas. 2 horas es bastante gritando, ¿verdad? Es bastante. Pero querían neutralizar el Evangelio de Jesús y querían hacer pedazos al apóstol Pablo en ese templo. Y gritaban: Diana, Diana, tremendo. Como vemos allí, grandes Diana de los Efesios, solo eso, por 2 horas. Qué odio terrible hace el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿quién era Diana? Si ponemos la siguiente pantalla, Diana era la diosa de la fertilidad, como ustedes ven en esa estatua. Tenía sobre sus pechos muchísimas senos, muchísimos, así era una estatua. Y ellos creían que Zeus, porque hablan de los dioses, pura mitología, ciencia ficción, mandó un meteorito desde allá arriba al dios Zeus, pura mitología griega, puras mentiras. Mandó un meteorito y el meteorito cayó, ojo con esto, muy importante, como ustedes lo ven allí. Fue lanzado del cielo un meteorito que consideraban la imagen del cielo, que es el templo que ustedes ven allí, que es el templo de la gran diosa Diana o Artemisa, que era la diosa o la patrona de toda la metrópolis de allí de Asia. Los efesios se jactaban, y los inconversos, de tener un gran templo y de ser guardianes de una de las 7 maravillas del mundo. Su templo fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se jactaban ellos del templo. Tremendo. Es importante que veamos esto. Era la diosa y patrona que le rendían culto a la fertilidad. Sus cultos estaban relacionados con puras inmoralidades sexuales. Puras inmoralidades, terribles inmoralidades. Grande es Diana, gritaban ellos. Seguimos. El periodo de la iglesia, si ustedes tienen en sus boletines, miremos el periodo, ven ahí en la primera parte. ¿Cuánto tiempo duró esta iglesia? Desde el año 33 hasta el año 100. Se cataloga, si pensamos en historia, que esta iglesia duró desde el Pentecostés, que fue inaugurada la iglesia, hasta el final del año 100, donde murieron todos los apóstoles mártires. Unos murieron aserrados, otros murieron boca abajo, otros murieron a piedras. El primer mártir, Esteban, por predicar a Cristo. Lo mataron a pedradas, sí, simplemente por predicar. Entonces, ese es el periodo. Fue la época del declive apostólico, no más apóstoles.
El día de hoy, en el siglo XX, salieron los llamados apóstoles y también profetas. Se autollamaron, se autotitularon, pero no existen apóstoles y profetas hasta nada más el siglo 100 de esta iglesia. Hoy en día, todos, usted y yo, somos apóstoles y profetas, usted y yo, pero no nos autotitulamos. No dicen el apóstol Johnny Sandoquiza, jamás. ¿Por qué? Porque ya lo somos. Usted también es apóstol. Apóstol es uno que predica el evangelio, habla conforme a la palabra de Dios. Nadie va a decir nunca en la vida el profeta Johnny Sandoquiza, jamás. ¿Por qué? Todos lo somos. Profeta viene del hebreo nabi, uno que anuncia la palabra de Dios, no mis propias palabras. Tengan mucho cuidado con los de afuera que se hacen llamar apóstoles y profetas. Cuando lleguen al cielo, se les va a caer la cara de vergüenza, porque Pedro le va a decir: chiquilín, aquí no te vas a titular apóstol. Yo sí fui apóstol, tú no lo eres. Tú naciste en el siglo XX, yo nací en el siglo I. Cuando lleguen al cielo, todos esos que se llaman apóstoles y profetas el día de hoy se van a llevar un susto terrible, porque están usurpando la gran, ¿cómo podemos decir? La gran palabra de Dios, inmutable, inerrante, infalible, porque ellos ponen sus profecías y sus palabras al igual que en una balanza que la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado con eso de que yo te profetizo, que yo te bendigo, que yo te digo, que yo te proclamo. Mucho cuidado. Esos son falsos, que se hacen autotitular. Aquí tenemos en este periodo, en segundo lugar, el mensajero. ¿Quién está dando el mensaje a la iglesia? Cristo. ¿Dónde está eso? Allí lo tenemos. El que tiene las 7 estrellas a su diestra es Cristo Jesús. Es Jesús el que está dando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora, las cosas buenas, si ustedes siguen mirando ahí, cada una de las 7 iglesias hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas. Veamos la primera iglesia. ¿Qué cosas buenas hicieron? Está en la Biblia. Capítulo 2, el verso 2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sí, hoy en día una cantidad de apóstoles que la Biblia dice no lo son, no lo son, no lo son. Los apóstoles ya murieron como mártires, los de ahora no lo son, no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Esas son cosas buenas. Esas cosas buenas que ellos hicieron. Trabajadores. Y tenían buena doctrina. No se dejaban engañar de los apóstoles y los profetas. Si lo aplicamos para el día de hoy en la iglesia de Éfeso, un cristiano no se deja engañar con los que se autollaman apóstoles y profetas. No se dejan engañar. Éfeso era una ciudad muy pagana y los cristianos habían sufrido gran persecución. Por ese motivo era difícil vivir la fe cristiana y vivir para Cristo. Era bien difícil. Pero aquí ellos se mantuvieron firmes, no se dieron por vencidos. Ellos continuaron, se mantenían bajo la presión del sufrimiento, pero aún así seguían viviendo para Cristo esta iglesia. Era una iglesia cuidadosa de la doctrina. Claro que sí. Jesús había advertido que vendrían lobos rapaces después de que Él se iba, y llegaron a esta iglesia de Éfeso. Había muchísimos falsos apóstoles y profetas predicando por todas partes y levantando sus propias iglesias, sus propios ministerios. Y Pablo aquí les recomendó en el libro de los Hechos que los líderes habían tomado una seriamente lo que les había recomendado Jesús. Cosas malas. ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso de malo? Ustedes lo ven ahí en sus boletines. ¿Qué era lo malo? Has dejado tu primer amor. Wow. Jesús los reprende aquí. Ellos estaban sirviendo en el poder de la carne. Sí estaban sirviendo, sí asistían a la congregación, pero ya no servían como lo hicieron al inicio en el primer amor. Por eso Cristo los reprende, porque estaban fríos espiritualmente.
Sí hacían las cosas, porque uno se acostumbra a hacer, pero ya no había amor. Luego viene la corrección. Mira cómo corrige a la iglesia. ¿Cuál es la corrección? Está en el verso 5. En la misma Biblia le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. ¡Wow! O sea, vuelve al primer amor. Gana la batalla del inicio. No te dejes engañar. Cristo les amonesta que les va a quitar de su lugar. Triste a esta iglesia. Quitar el candelero de su lugar si no se arrepiente. ¡Wow! O sea, sí estaban haciendo las cosas, pero los reproches, dice: tengo algo contra ti. ¿Será que Cristo tiene algo contra una iglesia? Aquí lo vemos que sí. Es duro decir, pero es una realidad, y aquí lo vemos que sí. Finalmente, ¿cuál es la promesa que le dan a los que se arrepienten? ¿Cuál es la promesa que le dan a los vencedores finalmente? Es bonito esto. Dice: al que venciere, o sea, al que vuelve al primer amor, le dice: le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué precioso! Vamos a estar en ese paraíso. Claro que sí. Por eso estamos aquí, no pasamos tiempo. Si no hubiera cielo, si no hubiera paraíso, y la Biblia fuera un cuento de hadas, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo no pasaría mi tiempo. Me buscaría otro trabajo. ¿Para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué esforzarnos tanto? Pero estamos aquí porque creemos que hay un paraíso. Y aquí promete: vamos a vencer. Si cada creyente escucha y obedece lo que el Espíritu Santo habla, de volver al estado original, o sea, de volver a tener el primer amor, entonces Dios le dará como un vencedor el árbol de la vida. ¿Para qué? Para disfrutar de las promesas celestiales. ¡Qué bonito! Si ven, eso es la vida de la iglesia. ¿Qué podemos nosotros aprender de todo esto? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a la práctica. El día de hoy, ¿qué aprendemos de esta iglesia? Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Jesucristo la corrige y luego les da una promesa al que acepta la corrección y vence. ¿Qué podemos aprender? Recordemos que Cristo elogia, habla bien de esta iglesia. ¿Por qué? Porque trabajaban muy duro, estaban muy ocupados sirviendo al Señor, y no era un servicio a medias. 2 veces les dice arduo trabajo. No era un trabajo a medias que ellos hacían, no. Se esforzaban, sudaban, trabajaban día y noche, eran pacientes en la obra de Dios. Servían en la obra de Dios. Todos servimos en la obra de Dios de una u otra manera, claro que sí. Éfeso era una ciudad muy pagana y los cristianos habían sufrido tanta persecución y era duro vivir para Cristo. Pero ellos no se habían dado por vencidos, seguían sirviendo. Tremendo. Pero Cristo no se detiene allí. Ojo con esto. Si nosotros hubiésemos pensado de que hoy esta iglesia es trabajadora, es buena, Éfeso, wow, tiene buena doctrina, y se hubiese quedado allí, qué linda iglesia, ¿verdad? Pero él no se quedó allí, Cristo. Si ustedes ven, le dice: pero tengo algo contra ti. ¿Qué podría ser? Que Cristo tiene algo contra esta iglesia que estaba trabajando duramente, manteniéndose firme, trabajando bajo la presión de la persecución, conservándose doctrinalmente pura y siendo fiel. ¿Qué tenía Cristo que tener en contra de esta iglesia? Si estaba haciendo todo bien, ¿sí o no? Sí, lo estaba haciendo todo bien, pero aquí hay algo importante. La iglesia había perdido el fervor y el amor que habían tenido al principio. ¿Cuántos se recuerdan cuando recién recibieron a Cristo por primera vez? ¿Se acuerdan? Yo recibí a Cristo mayo 23 de 1989. Recibí a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan la fecha? El mes, el día y el año. Nadie. ¿Cuántos se recuerdan el mes, aunque sea el mes? Nadie, uno solo allá. Honestamente, hay que ser honesto, Cristo está mirando. ¿Cuántos se recuerdan el año, por lo menos? Ya el año, por favor, please. Levanten la mano, Cristo los está mirando. ¡Ni el año! Los agarré en seco, ¿sí o no?
Los agarré así en la cama durmiendo todavía. ¡Wow! Iglesia de Éfeso. Terrible, terrible. La iglesia había perdido el fervor que había tenido como lo tuvieron al principio. Ahora, dejemos la fecha, dejemos el año, el mes y el día. Eso ok, Cristo lo sabe. Ok, ahora, pregunta. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo, esa temporada, cuando recién recibieron al Señor? Sus primeros 4, 5, 6 meses. Que no recuerde, eso sería el colmo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto amábamos a Jesús? Invitábamos a los amigos, familiares, ¿verdad? Hablábamos de Jesús. Era algo diferente. Estoy asistiendo a una iglesia, ¡wow! ¡Qué bonito! Nunca lo había visto, decimos, ¿verdad? Yo decía, y le dije a mi pastor cuando recibí a Cristo a los 16 años, yo le dije a mi pastor, pastor, qué duro que yo no conocía ni sabía de Jesús. Por 16 años me estuve perdiendo. ¿Por qué no conocí a Jesús 16 años atrás? Porque yo creía, y eso es una realidad, que me había perdido 16 años de mi vida porque había vivido sin Cristo. Tremendo. ¿Cuántos están conscientes que hubiese sido mejor haber conocido a Cristo muchos años atrás? No fuésemos lo que, o no hubiésemos hecho lo que hicimos antes de Jesús. Aquí habían perdido su primer amor. Ya no hacían lo que hacían al inicio. Claro que sí. La luna de miel espiritual se había terminado. Esa luna de miel con Cristo. Cuando recién recibimos a Cristo, proclamamos al mundo, cantábamos, hacíamos de todo. Ahora, para muchos que son parte de la iglesia de Éfeso, les da vergüenza en las tiendas hablar de Jesús. En las reuniones decir, yo soy cristiano. ¿Sí ven? Unos se avergüenzan de tener una Biblia o cargar una Biblia donde quiera que vayamos. Ahora las Biblias están en smartphone, pero antes de los smartphones, muchos que son parte de la iglesia de Éfeso se avergonzaban de tener una Biblia bajo el brazo, o en América Latina tener una Biblia. Muchos se avergonzaban de ser hermanitos y eran cristianos como de la agencia secreta. Eran cristianos secretos, trabajaban así, en la secreta. Hasta que su amigo del trabajo dijo, oye, tú eres cristiano desde hace 4 años y no me lo habías dicho. Y el otro amigo le dice, y tú también eres cristiano desde hace 6 años y tampoco me lo habías dicho. Y ambos dicen, es que son los cristianos de la agencia secreta, como los policías secretos, ¿no? En fin, ellos son parte de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la luna de miel espiritual se había acabado. Su fe se había convertido en el sombrero viejo. Su fe se había convertido en la casa vieja. Su fe se había convertido en la rutina de siempre. Tenían un programa activo en la iglesia de Éfeso. Sí, un programa muy activo, pero no de corazón, pero no con amor. Habían perdido el entusiasmo, la emoción de su fe. Ya no cantaban como antes. Antes aplaudían muy bien, ¿verdad? Ahora, ya no hacían lo mismo. Esta iglesia de Éfeso es lo que están diciendo los primeros 7 capítulos de la iglesia de Éfeso. Habían perdido una relación ferviente, una relación personal y gozosa. Como cuando habían conocido al principio al Señor, ahora ya no lo estaban haciendo como al inicio. ¿Cuántos tienen por lo menos 5 años en el Evangelio? 5 años. La mayoría. ¿Cuántos tienen 3 años en el Evangelio? Ya tienes 3 años, ¿verdad? 3 años en el Evangelio. ¿Sí ven? No dejemos ese primer amor como al inicio. Sigamos en esto. Los líderes tenían todavía sus reuniones en la iglesia de Éfeso, hablaban de asuntos de la iglesia, votaban sobre asuntos cruciales, pero sus intereses estaban en otros asuntos. La iglesia de Éfeso. Los maestros seguían preparándose ante las clases. De cada domingo daban sus clases, pero hablaban de los labios para afuera y no con el corazón. Sí, así era la iglesia de Éfeso.
Toda la gente daba su clase, sin embargo, no lo hacía de corazón. El amor y el entusiasmo había desaparecido de su cristianismo. Tremendo con la iglesia de Éfeso. Por eso Cristo la exhorta. Por eso Cristo habla a las 7 iglesias. El entusiasmo y el gozo simplemente ya no estaban presentes. Ya no eran esos cristianos gozosos y activos en la iglesia de Éfeso. El amor y la devoción a Cristo es el corazón de la fe cristiana. ¿Cuántos creen eso? Lo repito otra vez. Si gusta, escríbalo y lánzalo en las redes sociales. El amor y la devoción a Cristo es el corazón de la fe cristiana. Sí, es el corazón. El cristiano no es, o el cristianismo no es solamente someterse a un ritual o unirse a una iglesia, a una organización, a aceptar un credo y hacer sacrificios. Eso no es el cristianismo auténtico, realmente no lo es. El cristianismo auténtico es llegar a conocer y amar a una persona. ¿Cuál es esa persona? Jesucristo. Ese es el cristianismo auténtico, llegar a conocerlo y amarlo. Si gusta, póngalo en sus redes sociales. Llegar a conocer a Cristo, o escuche bien, o el cristianismo es llegar a conocer a Cristo y amarlo. Eso es el cristianismo. Los efesios habían perdido eso, ya lo habían perdido, por eso los reprende, por eso le dice: iglesia, estoy contra ti, tengo algo contra ti, iglesia. ¿Por qué? Porque habían perdido el primer amor, por eso le dice: tengo algo contra ti. Ellos lo habían perdido, y nada de las cosas que Dios los elogió bastaría para compensar la pérdida de su primer amor. Las cosas nunca eran como al inicio en la iglesia de Éfeso. Tremendo. El trabajo no es un sustituto por el amor. Quiero que tengamos bien claro, América Latina que me escucha, pastores y líderes que me escuchan en América Latina, el arduo trabajo no sustituye al amor. Podemos trabajar durísimo. ¿Cuántos creen que podemos trabajar durísimo, pero aún así no tener amor? Sí. Eso es lo que le pasó a la iglesia. ¿Cómo yo entiendo esto? Primera de Corintios 13:3 dice, Pablo escribió, dice así en la Biblia: si yo repartiese todos mis bienes, porque trabajé duro, para dar de comer a los pobres, y si yo entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice allí? De nada me sirve. ¡Wow! ¿Sí ven cuán importante es el amor? Tremendo. No basta trabajar en la obra de Dios. Debemos de preguntarnos: ¿por qué hago esto en la iglesia? ¿Por qué tengo que hacerlo así, de esta manera? ¿Por qué alguien tiene que hacerlo? ¿Es porque para mí hacer esto lo hago porque me eligieron, o lo hago porque amo a Dios? ¿Lo hago porque no hay nadie más quien lo haga, o lo hago porque amo a Dios, amo la obra de Dios? ¿Lo hago o trabajo o sirvo en la iglesia porque me pusieron en ese lugar, o lo hago por amor y por devoción a Dios? Tenemos que preguntarnos eso. Nada puede sustituir el amor. Escuche bien esto. Aquí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un hombre, un esposo, puede llenar de regalos a su esposa. Un esposo puede darle buenos carros, una buena casa, joyas, pieles, anillos, mucha comida, dinero en el banco, le puede dar de todo. Pero si ella se da cuenta, si ella percibe que realmente no está comprometido con ella, o que ella no es la número uno en su vida, o es más, o que hay otra persona en la vida de su esposo, todo lo que le dé importa nada. ¿Sí o no? Sí. Esposa puede estar llena de todo, esposos pueden darle de todo, pero si ella sabe que su esposo le está siendo infiel, no sirve de nada. ¿Cuántos creen y están de acuerdo conmigo en eso? Esposa, les puedes dar bechos y abachos y apapachos a tu esposo. Sí.
Pero si él sabe o sospecha que está siendo infiel o coqueteando con otro, de nada sirve, de nada vale. Todo lo demás importa poco. Si él o ella sospechan que realmente no le ama, sino que lo único que está haciendo es trabajar duro para darle las cosas, de nada sirve. Dígale a su vecino, de nada sirve. Dígale, comadre, de nada sirve. Compadre, de nada sirve. Por más que se esfuerce. Si los padres trabajan duro en la casa para darle a sus hijos la tablet, el smartphone, para darle todo lo que quieran, los mejores tenis, todo lo que quieran, y si ellos perciben que sus padres no le tienen amor o no tienen amor para ellos, de poco sirve. Entonces, era lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. ¿Qué ocurría en la iglesia de Éfeso? Trabajaban duro, pero habían dejado su primer amor. Diga conmigo, primer amor. ¡Wow! El primer amor. Yo tengo que examinarme. ¿Seré la iglesia de Éfeso? ¿Seré un miembro de la iglesia de Éfeso? ¿Estoy haciendo las cosas en la obra de Dios, pero con amor realmente? ¿O porque me lo pidieron? ¿O porque es mi turno de hacerlo? ¿O porque es la obligación para la obra de Dios? ¿O porque no hay nadie más quien lo haga? Yo tengo que examinar. Si usted está haciendo las cosas, América Latina, como pastor o como líderes, están haciendo las cosas solo por costumbre y las están haciendo bien y se están esforzando, no a medias, las están haciendo bien, pero por compromiso y no por amor, es como el cónyuge que le da de todo a su otro cónyuge, pero se da cuenta que no le ama y eso no sirve de nada. Tremendo. ¿Cuántos conocen o han escuchado historias de cónyuges que le dan de todo a su otro cónyuge y que al mismo tiempo están coqueteando con otra persona? ¿Cuántos han escuchado historias o saben de esas historias? Eso se ve a diario. Yo he tenido en mi oficina varias parejas con esos tipos de consejería en todos estos más de 20 años de ministerio pastoral. El problema que tenemos aquí, pastor, no es las cosas. Tenemos de todo. Tenemos ahorro en el banco, tenemos nuestra casa pagada, tenemos los mejores coches, hay mucha comida, hay de todo. Pastor, el problema no es eso. El problema aquí es que no hay amor. Que no hay amor. Lo mismo ocurrió en la iglesia de Éfeso. No tenía. Lo que sucedió en Éfeso puede también pasarnos a nosotros. ¿Cuántos creen eso? Lo que sucedió en Éfeso le puede también pasar a cualquier creyente en el mundo entero o solamente a los creyentes en Estados Unidos. ¿Cuántos creen que solo le puede pasar a los Estados Unidos? No, a cualquier creyente de América Latina te puede pasar también a ti. Por eso el Señor llama a su iglesia a recordar y le dice, arrepiéntete. Le llama a tres cosas. Si ustedes ven los versos más abajo, le dice, recuerda de dónde has caído. Recordemos de dónde hemos caído si somos parte de la iglesia de Éfeso. La segunda cosa le dice, entonces, una vez que recuerda de dónde has caído, ahora le dice en segundo lugar, arrepiéntete. Si ven en los versos, le dice arrepiéntete. Y en tercer lugar le dice, y vuelve al primer amor. Son tres cosas o tres partes al mismo tiempo. Tenemos que recordar lo emocionados que tuvimos nosotros cuando al inicio recibimos a Jesús. Luego tenemos que arrepentirnos y dejar atrás nuestra falta de amor y buscar a Jesús. Debemos de volver a nuestras primeras obras cuando estábamos en Cristo, cuando apenas habíamos llegado a conocer al Señor. Sigamos. Hay una música mundana que dice que a veces es más fuerte la costumbre que el amor. ¿Han escuchado esa música cuando estuvieron en el mundo? Es más fuerte la costumbre que el amor. ¿Quién la cantaba? La famosa teóloga bíblica Rocío Dúrcal, ¿se acuerdan?
Sí, a veces dice, es más fuerte la costumbre que el amor. En el mundo canta ella. Wow. Yo quisiera encontrarme a la señora en la calle o cara a cara cuando viaje a México y preguntarle, oye, parece que dijiste una gran verdad de lo que vive o vivió la iglesia de Éfeso. Porque para ellos eso era su lema. Era más fuerte la costumbre que el amor a Cristo. Ellos trabajaban durísimo porque estaban acostumbrados a trabajar en su iglesia en Éfeso, que habían dejado de amar a Dios. Que eso nunca sea nuestra experiencia como creyentes. Que siempre sea una experiencia de amor por Dios. Si ya no tengo amor para hacer las cosas, mejor yo digo, voy a tomarme un tiempo de reflexión, como dice aquí 3 cosas. Mira de dónde has caído, luego le dice, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, vuelve al primer amor. Al primer amor. Qué importante para nosotros esta iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia de Éfeso nos habla al tiempo de hoy? Hay muchos cristianos afuera, en todas las naciones y países, que ya no aman a Cristo como al inicio. Ellos han perdido el primer amor. No se diga los cónyuges. ¿Cuántos creen que los cónyuges han perdido el primer amor a los 20 años ya de casados? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, clasifiquemos el amor. Porque hay amores. ¿Sabían ustedes que la Biblia menciona no solo 3 tipos de amor? Ustedes allá afuera van a escuchar 3 tipos de amor en las iglesias. En el mundo cristiano afuera van a escuchar 3 tipos de amor. El primero, el amor fileos, en griego, que es el amor de familia, fileos. El segundo tipo de amor, eros, en el griego, es el amor de pareja, el amor de matrimonio, el amor sensual. Y el tercer tipo de amor van a encontrar agape, que es el amor divino, el amor de Dios. Allá afuera en las iglesias ustedes van a escuchar siempre eso. Pero ¿sabían ustedes que aquí no van a escuchar eso? Aquí van a escuchar 6 tipos de amor que habla la Biblia. La Biblia no solo habla de 3. La Biblia habla de 6 tipos de amor. Yo algún día voy a dar una serie de mensajes de los 6 tipos de amor. Porque allá afuera solo se escucha 3 nada más. Cuando usted llega a saber que hay 6 tipos de amor y comienza a escuchar qué significa cada tipo de amor, porque están en la Biblia, están aquí, y no escucha las verdades de Dios a medias, sino que la va a escuchar completo, dice, wow, mi vida va a cambiar. La iglesia de Éfeso debe de hacernos cambiar. Ellos habían dejado su primer amor. Hay 6. Y aquí habla primer amor, pero no se refiere a los 6 tipos de amor, se refiere a todos los 6 amores. A todos los 6 amores. Pregunta, y pregúntese usted mismo, ¿cuál es el amor de mi vida? Pregúntese en su mente, ahí, calladito en su mente, ¿cuál es el amor de mi vida? Cuando usted le pregunta eso a las personas de allá afuera, le dice, oye, a los inconversos, ¿cuál es el amor de tu vida? Si están casadas con hijos, lo primero que le voy a decir es, mis hijos. Error. Claro, ellos no conocen a Jesús y no conocen la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer amor de nuestra vida? Generalmente hablando, ¿cuál es? ¡Aló! ¿Tienen dudas? Cristo, Jesús, nuestro primer amor, amor de nuestras vidas, amor de los amores. O sea, no como la música mundana, amor de mis amores, reina mía, no. Dejemos a un lado lo mundano, ¿verdad? En el sentido general, en el orden de prioridades, nuestro primer amor es, ahora sí, con seguridad, Jesús. El segundo amor, ¿cuál es? Si estás casado, ¿cuál es? No, el cónyuge, no son los hijos. El tercer amor, si estás casado, ¿cuál es? Pueden ser los hijos, pero si vamos al gran mandamiento que dejó Jesús, es mi vida, porque dice, ámate a ti mismo. Sí, no como idolatría, no, sino que consérvate, deja de pecar, cuídate de las miradas, ámate a ti mismo. ¿Sí ves?
Cuídate del pecado. A eso se está refiriendo. Entonces, 6 tipos de amores. Algún día lo vamos a predicar. Finalmente, tomen sus boletines. Vamos a ver qué hacer o qué debo de hacer para nuevamente recuperar mi primer amor. ¿Qué debo de hacer? Y estas 4 cosas las vamos a ver la semana pasada, pero quiero que la llenen en sus boletines. Llénenla. Y la semana pasada vamos a ver 4 cosas que yo debo de hacer para recuperar mi primer amor. Número 1, escríbanlo. Debemos de adorar a Dios sinceramente. Quiero recuperar mi primer amor porque sí, sigo siendo cristiano, pero ya no es como antes. ¿Qué debe de hacer? Número 1, adore sinceramente. Lo vamos a ver la semana que viene. Dice Salmos 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme. Quiero volver a amar a Jesús como al inicio. Vuélveme el gozo, dice el salmista David. ¿Por qué? Porque había pecado. Había pecado. Número 2, ¿qué debo de hacer para recuperar mi primer amor? Debemos de andar obedientemente. Escriba la palabra, obedientemente. Mateo 4 dice, Jesús dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, le obedecieron. Número 3, ¿qué debo de hacer para recuperar mi primer amor? Debo de esperar calladamente. Escriba la palabra, calladamente. Dice Salmos 46:10, así dice la Biblia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quietos, quietos, dice Dios, quieta, quieta. Así dice Dios en Salmos 46:10, quietos. Y por último, y nos vamos a casa, ¿qué debo de hacer para recuperar nuevamente mi primer amor con Cristo? Debemos de testificar fielmente. O sea, debo de hablarles a otros de Cristo, debo de evangelizar a otros, debo de hablarle de Cristo a otros, debo de invitar a otros a mi casa a tomar café para hablarle de Jesús, a mi iglesia para que venga y escuche la palabra. Debo de invitar a otros. 4 cosas que lo vamos a ver la semana que viene. Lo voy a explicar punto por punto. Estas 4 cosas también pueden aplicarse a la vida de un cónyuge. Cónyuge, dejó ya usted el primer amor con su cónyuge, haga estas 4 cosas. ¿Qué debe de hacer? Debe de amar sinceramente. Ame con sinceridad. Número 2, debe de obedecer y someterse. Número 3, ambos deben de someterse. Número 3, deben de esperar. Quédese quieto. Quieta, quieta, quieto. Sí. Y van a volver al primer amor. Quieto. Le va a dar un besito a la mejilla. Quieta, quieta. Deje que le dé un besito. Eso está bien. ¿Sí ven? Le va a abrazar como al inicio. Quieto, quieto. Deje que le abrace. O sea, no le rechace. ¿Sí ven? Lo puede aplicar a la vida del matrimonio. Número 4, sea fiel. Sea fiel. Eso es muy importante. Así que 4 cosas que debo de hacer para recuperar mi amor con Cristo. Vamos a verlo la semana que viene.